Estamos de vuelta en 8 Magazine. Los miércoles ya saben que reservamos un tiempo para charlar, para debatir en nuestra tertulia. Y hoy vamos a celebrar el que podríamos decir es el segundo capítulo de una tertulia que hacíamos hace algunas semanas. Se nos quedaron muchos temas en el tintero y además me parece que estamos en un momento muy oportuno para hablar, siempre lo es, pero en esta época del año en la que los pueblos reciben un montón de habitantes temporales, pues me parece un buen momento para hablar del verano en el pueblo, de la despoblación y la repoblación veraniega, de las consecuencias que tiene eso, sean positivas o negativas. Y bueno, hablamos de medio rural, hablamos de despoblación, hablamos de verano y lo hacemos con los mismos integrantes de la tertulia que realizábamos hace más o menos un mes, un poco menos yo creo, que se les quedaron muchas cosas en el tintero y nos quieren acompañar para completar esta tertulia. Está conmigo Marta Llorente. ¿Cómo estás, Marta? Hola, buenas noches. Buenas noches. También está Salomón Ortega. Salomón, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Y Pablo Salazar. Pablo, bienvenido de nuevo. Muy bien, buenas tardes, buenas noches. No recuerdo exactamente cuándo fue aquella tertulia, hace aproximadamente un mes, ¿verdad? 3 o 4 semanas. Sí. Pero de vez en cuando... Oye, a mí se me ha hecho más largo, que solo 3 semanas. Vaya. La cuestión en aquel momento era hablar de los datos de pérdida de población y de, bueno, cómo en el verano de pronto los pueblos reciben un montón de habitantes que durante el resto del año no están ni siquiera los fines de semana. Marta, ¿se nota mucho en el medio rural el crecimiento de población en verano? Muchísimo. Nota muchísimo, vamos. Yo por lo menos en el pueblo del que vengo, que es Zazuar, se nota una barbaridad de ser en invierno 4 gatos, como se suele decir, y que sales a la calle y entre el frío y la poca gente que hay, no se ve a nadie por la calle, las luces medio apagadas. Ahora sales y dices, madre mía, ¿pero de dónde ha salido tanta gente? No puedes aparcar ni siquiera en la puerta de casa, todo el rato se oyen ruidos por la calle, o sea que sí, se nota mucho. En la presentación les he saludado como colaboradores habituales que son ya, pero como saben, Marta es la presidenta de AFAMER en Burgos, de la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural. Salomón Ortega representa la Asociación Repuebla y Pablo Salazar es el presidente de la Federación de Asociaciones Culturales de Villadiego. Creo que es relevante decirlo para que vean también que vuestra experiencia va más allá de vivir en el medio rural, algo en lo que coincidís, pero bueno, tenéis cierta experiencia de gestión. Salomón, ¿en tu zona se nota también el verano? Sí, sin duda. Da gusto ver los pueblos, sobre todo con niños. Yo creo que es lo que más alegría da, sobre todo en verano, que haya niños. Claro. Se nota. Pablo, en tu caso, yo recuerdo que en la tertulia que celebrábamos hace 3 o 4 semanas decías que Villadiego precisamente es uno de los sitios donde menos se nota la falta de servicios y de población, afortunadamente, y que sea así por mucho tiempo. ¿En verano también crecéis mucho? Sí, la verdad que crecemos, como todos los pueblos, lógicamente, pero quizá lo que más se nota en Villadiego como cabecera comarcal es el crecimiento de población en los pequeños núcleos, diríamos, de montaña, de la zona norte de Villadiego, que son núcleos prácticamente deshabitados en el invierno, que queda una familia o dos, y sin embargo en verano, pues igual hay 50 personas, 100, eso es lo que más se nota. Eso lógicamente repercute también en Villadiego, cuando bajan a comprar o cuando bajan a actividades o a participar en cualquier actividad cultural o social que existe. Bueno, a bote pronto lo recibíamos como una buena noticia, ¿no? El hecho de que los pueblos se llenen en la época de verano. Pero esto también puede tener consecuencias negativas. ¿Estáis de acuerdo? Sí, por supuesto. Al final, ten en cuenta que los servicios que tenemos nosotros en el pueblo están previstos para la población que tenemos en invierno. Son insuficientes para la población que Efectivamente. tenéis. Entonces, cuando llega el verano y esa población se duplica, triplica, cuatriplica, dependiendo de cada pueblo, pues claro, esos servicios que siguen siendo los mismos, o incluso si me apuras quizá un poco menos, porque la gente también coge sus vacaciones, como es normal, pues claro, nos vemos desbordados en cuanto a servicios se refiere.
Estamos hablando, Salomón, por ejemplo, de servicios de salud, básicamente, ¿no? Pero también puede haber problemas de agua, de sostenibilidad, bueno, de muchos tipos. ¿Crees que tiene también consecuencias negativas el hecho de que la gente vuelva al pueblo en verano? Bueno, hay algunas pequeñas dificultades, pero no son problemas. No son problemas, bienvenidos sean, vamos, encantados de que el pueblo tenga vida, por lo menos estos 3 meses de verano. Sí, bueno, pues puede haber escasez de agua en algún momento puntual, este año no, por ejemplo, y algún otro tipo, pero vamos, como también venimos de un pueblo que, en mi caso, por ejemplo, de Antonia del Pinar, que era un pueblo que ha tenido muchos más habitantes y ahora tiene menos, pues digamos que el dimensionamiento, tanto en el agua como en otros servicios, pues yo creo que está bien dimensionado, incluso para las épocas de verano. No recuerdo problemas graves. ¿Tú qué opinas, Pablo? En yo creo que tampoco, estamos negativo, encantados. ¿no? Cuanto más gente venga, mejor. Bueno, también sí que pues hay que hacer alguna cola, hay que esperar un poco más en las tiendas, hay que no sé qué, pero vamos, quizá el mayor problema sea el sanitario, porque si andamos tan justos con los recortes últimos que están haciendo en el mundo rural en sanidad, pues quizás sea lo que más. Lo demás lo soportamos bien. Yo creo que lo único, diría, por decir algo, que cuando llega septiembre, el bajón psicológico depresivo, que vuelve el pueblo otra vez a encontrarse a sí mismo y decir, uy, se han marchado todos, quedamos los 4 de siempre. Eso quizás sea el mayor problema. Salomón, lo que tiene más consecuencias negativas es la despoblación en general, más que esta repoblación que se produce en el verano, ¿no? Que es temporal absolutamente y estacional en concreto. Tú querías hablar también de las consecuencias negativas que tiene la pérdida de población. En la primera entrega de esta charla, de las muchas que hemos tenido, hablamos del problema que supone respecto a la desaparición de mucho patrimonio natural, histórico. Bueno, la pérdida de población tiene muchas consecuencias, pero tú querías reflexionar particularmente en las consecuencias negativas desde el punto de vista económico que tiene para los que sí se quedan. Yo creo, lo que yo quería era un poco visualizar de una forma práctica en qué afecta a cada uno de nosotros de forma individual y de forma profesional y de forma social estas consecuencias de la despoblación. Si pensamos que hay 1.300 municipios que tienen menos de 100 habitantes y que la pérdida de la población es lenta pero inexorable, eso significa que hay una pérdida de patrimonio constante en el plano individual, en el plano del medio ambiente, en el plano familiar, en el plano histórico, en el plano cultural. Se piensa que si desaparece los pueblos, la cultura tradicional de los pueblos, las canciones, los personajes, etcétera, todo eso va a desaparecer. Es una pérdida muy importante. El patrimonio cultural es muy importante en los pueblos y que desaparezca es tremendo. Pero y también en el medio ambiente. Y luego en el terreno personal, pues evidentemente, digamos que los bienes raíces, los bienes inmuebles, tienen una pérdida de valor cada año y eso pues inexorablemente conduce a que cada día la pérdida sea superior. Luego hay otros datos donde se manifiesta claramente el riesgo de los incendios. Si se abandonan los pueblos, pues el riesgo de los incendios es mucho mayor. Pérdida de terreno cultivable. Durante el año pasado, en 2017, se abandonaron más de 1 millón de hectáreas de terreno cultivable en España. Eso supone un valor pues muy alto. A medida que los pueblos se van despoblando, las rentas de los habitantes rurales son más bajas. Cada día, digamos los salarios en las zonas rurales son inferiores cada vez más que en las ciudades. También el tamaño de las empresas también es inferior en las zonas rurales que en las capitales, eso es evidente. Y luego hay una falta de oportunidades para todos.
Todo eso es una pérdida de valor muy importante. Tanto oportunidades en oferta educativa, en servicios, todo eso limita las opciones de futuro que puedan tener los ciudadanos de cada pueblo. Perdón un segundo, es que me gustaría que interviniese Marta en este punto porque es el ejemplo de que todo eso ocurre, pero contra lo que lucha Marta personalmente, porque Marta ha vuelto al pueblo desde una gran ciudad, desarrollas tu actividad económica en el medio rural y además en una actividad agraria, ¿no? Sí. O sea, todos los puntos que ha ido señalando Salomón, tú estás luchando contra cada uno de ellos. Has formado una familia en el medio rural, vas completamente a contracorriente, pero te identificas lo que dice Salomón, entiendo. Por supuesto, totalmente. Todo lo que ha dicho lo suscribo por completo. Lo que pasa es que, bueno, pues en la tertulia anterior yo te dije que teníamos que darle la vuelta a esto y hablar en forma positiva, no de negativa, hablando de todas estas consecuencias que ha enumerado Salomón, que lo conocemos todos, las causas de la despoblación, pero tenemos que darle la vuelta y tenemos que ver las oportunidades que podemos tener en un pueblo, porque las hay. Costarán más, por supuesto, estoy de acuerdo, pero las hay. Y tenemos que sentir ese orgullo rural que yo te hablaba en la última vez que estuvimos aquí, para creernos que realmente vivir en un pueblo tiene también sus ventajas, no todo van a ser inconvenientes. Si no, yo vengo de vivir en Madrid, entonces estoy dejando, fíjate, una ciudad como es Madrid. ¿Y lo has hecho por elección? Lo he hecho por elección y convicción 100%, vamos, a mí obligación ninguna, todo lo contrario. Yo si no me vine antes a vivir al pueblo fue porque era demasiado pequeña y no podía. Y en cuanto pude me vine. Y efectivamente tengo mi trabajo aquí, tengo mi familia, creé una familia y entonces, bueno, pues yo de manera individual lucho por todas esas causas, pero también al ser presidenta de AFAMER evidentemente luchamos por todo esto. Entonces, sobre todo lo que tenemos que hacer es esas oportunidades de trabajo con la gente, que al final eso es lo que fija la población en el medio rural. Y si damos oportunidades de trabajo a la gente y sobre todo a mujeres, el medio rural pues al final volverá a tener su auge. Evidentemente esto es las causas de la despoblación es algo que no es reciente, esto viene de hace 20 años. Ahora se ha dado cuenta la gente de que tenemos un verdadero problema y a lo mejor es un poco tarde para volver a resurgir los pueblos como eran antes, pero eso no quita para que se puedan volver a resurgir. Igual no llegan a estar al nivel que estaban antes, pero se puede tener. Pablo, y también de alguna forma entre las pérdidas que repasaba Salomón, te habrás sentido identificado en cuanto al patrimonio cultural. Tú representas a la Federación de Asociaciones Culturales de Lodra-Pisuerga, que son unas cuantas asociaciones y que se dedican precisamente a preservar todo eso. Se puede guardar el testimonio, pero claro, la cuestión está en mantenerlo vivo, no solo que sea un objeto de museo. Me refiero a las tradiciones orales, a la música, a toda esa tradición cultural que se conservaba en el medio rural y que cuando desaparezca, desaparecerán también. Sí, desaparecen definitivamente, que es lo triste, ¿no? Como decía Salomón. Bueno, yo creo que el mundo rural tuvo una vivencia fundamental, cultural, étnico, etnográfico, importantísimo, luego, sin olvidarnos del patrimonio cultural, de la multitud de iglesias que tenemos en cada pueblecito, del estilo románico, a veces auténticas joyas, que estamos viendo que bueno, se han restaurado algún retablo con los PRODER, con los fondos europeos, pero claro, prácticamente esas iglesias solamente se abren el día de la fiesta del pueblo. Y el futuro no es nada halagüeño, desde luego. Por lo que decimos, si no se utiliza, hoy por ejemplo, hoy día Santiago, Villamorón recuperó su iglesia y bueno, sí que se procuran o han procurado de hacer alguna actividad para que mantenerlo viva y mantenerlo abierto, para que no se cierre una puerta y poco a poco se vaya dejando caer, ¿no? Yo pienso que es fundamental mantener ese patrimonio como algo que nos transmitieron nuestros padres, nuestros abuelos, y que si llevan 800 años o 1000 años no podemos dejarlo caer en cuestión de 20 años, que es lo que está pasando.
Marta, querías añadir algo a este tema del patrimonio, ¿no? Sí, a colación de lo que han dicho mis compañeros, ha dicho de los fondos PRODER, que son los que ponen en valor nuestros pueblos también, ¿no? Hay un grupo de acción local allí en mi zona que se llama Adri Ribera del Duero Burgalesa, que tiene un programa precisamente para conservar todo el patrimonio cultural, etnográfico de los pueblos, y es un programa que se llama Ribera Voluntaris, y precisamente lo que busca y lo que está consiguiendo es eso, el preservar y dar a conocer todo ese patrimonio que tenemos en los pueblos, pero lo hace de una manera muy bonita porque lo hace a través de los vecinos de los pueblos. Entonces, que hacen un poco de guías turísticos sí, del patrimonio y bueno, del patrimonio. Es una especie de guía, pero no somos guías, y hablo de somos porque yo soy precisamente una voluntaria de Zazuar. Se nos nombra riberizadores porque no tenemos formación turística ni mucho menos, pero bueno, contamos nuestro pueblo y nuestras características del pueblo, la historia, las costumbres, tradiciones y demás a toda la gente que quiera venir a visitarlo. Es totalmente gratuito y es una forma muy buena de seguir dando a conocer las cosas del pueblo y, como han dicho ellos, que no se pierdan. Pero al final, yo siempre pienso, ¿es todo un problema económico? El de que tengas oportunidades laborales, el que puedas mantener el patrimonio, el que haya oportunidades, como decía Salomón. ¿Al final se reduce todo a esto? Yo creo que no solo es un tema económico. Yo creo que también es un tema de concienciación social de todos los vecinos, de todos los implicados en esto. El tema de la despoblación es muy difícil porque lleva más de 100 años generándose. Pero se ha atendido muy recientemente. Se ha atendido tarde y mal, y ahora se está empezando a tomar conciencia. Porque las medidas que se han... A ver, el problema es de desigualdad territorial. Durante muchos años, por los motivos que sean, que no es el momento de analizarlos, se ha focalizado la atención de los estoy hablando de 100 y pico de años, desde la época de la restauración, al fomento del desarrollo y de las industrias en las zonas alrededor de las ciudades, en la franja del Mediterráneo, y no ha habido un fomento territorial, digamos, repartido entre todos los territorios. La desigualdad territorial que se ha producido en España desde la época de la restauración es tremenda. Las desinversiones que se han hecho, sobre todo en las zonas de Castilla, a favor de otras zonas de España, han sido tremendas. No podemos continuar en esta... esperando que nos solucionen desde arriba los problemas. Tenemos que tener conciencia de los problemas que tenemos y dar un paso adelante, no resignarnos, dar la cara y exigir medidas para que este desatención que han tenido las zonas rurales acabe de una vez. Nos queda muy poco tiempo, pero me gustaría que nos dejaseis cada uno una idea para la reflexión, porque vamos a descansar un poco también por el verano, vamos a disfrutar de los pueblos en verano, pero este es un tema del que vamos a seguir hablando durante mucho tiempo, porque es realmente importante para una provincia como esta. Así que, Marta, ¿con qué reflexión en un titular te quedas? Que en el pueblo se vive muy bien. Eso es. Que tenemos que ser conscientes de ello. Salomón. Yo, partiendo de la desigualdad territorial, insisto en la necesidad de concienciar a los ciudadanos para reclamar la igualdad territorial. Pablo. Bueno, como hemos hablado antes del número creciente de visitantes a los pueblos en verano, este es el mes de agosto sobre todo, yo creo que hacer una referencia fundamental a los niños, que son, yo creo que lo que más nos alegran los pueblos cuando les vemos ir de un sitio para otro con sus bicis o correteando, no sé qué. Y como decía una señora de Villadiego, dice, yo creo que la ONU tenía que poner uno de sus derechos, todo niño debe tener derecho a tener un pueblo.
y disfrutarlo de ello. Estoy muy de acuerdo con eso. Y qué importante es el pueblo en la infancia, aunque solo sea en verano. Bueno, nos vemos pronto en algunas semanas porque tenemos muchos temas de los que hablar y porque este es un tema que nos interesa también aquí en 8 Magazine. Gracias a los tres, que tengáis un buen verano en el pueblo. Nos vemos a la vuelta del mes de agosto, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros seguimos en 8 Magazine, tenemos que hacer un alto en el camino, pero a la vuelta vamos a irnos a un plan de pueblo precisamente, esta vez en Poza de la Sal. Hasta ahora.